a la Feria del Libro de Buenos Aires. En esta oportunidad estoy con la maestra Karina de la Vega, ¿no? Karina de la Vega. Ya desde el nombre saben que pertenece a un gran héroe de la ficción. Karina, vamos a hablar sobre tu trabajo como escritora infantil. Eres profesora de educación primaria. Así es. Hay una constante de que por lo general los profesores son escritores. Sí, ¿Tuvo que ver algo contigo la educación? bueno, sí, yo creo que definitivamente con escribir cuentos tuvo alguna relación el que yo sea maestra, ¿no? Pero realmente el escribir viene desde niña, empieza como las ganas de leer mucho, leía mucho y eso no me impedía jugar, ¿no? No era que yo solo me dedicaba a leer y era solitaria, no, era una niña normal que jugaba y bueno, que no tiene nada de malo ser solitaria, que jugaba, que hacía travesuras, pero que también leía mucho. Creo que mi madre me incentivó porque me decía, ¿no? Cuando yo le decía estoy aburrida, me decía lee. Y yo obediente iba y leía y encontraba realmente en la lectura pues mucho tiempo de entretenimiento. Y ya cuando fui creciendo en el colegio, digamos que adolescente, comencé a escribir poesía, ¿no? Tenía mi cuadernito, escribía mis poemas, llevaba teatro en los talleres y eso me iba motivando. Pero ya cuando llego a estudiar para profesora es que comienzo a escribir cuentos. Primero con la intención pues de que lo lean mis alumnos y creo que después de eso ya comencé a trabajar en el mundo editorial haciendo material didáctico primero, haciendo material para el plan lector y allí también me doy cuenta, ¿no? Voy viendo diferentes formas de escritura, ¿no? Y digo, voy encontrando un estilo y más adelante me formo, ¿no? Ya en la maestría de escritura creativa. Pero ya había esa semilla, ya había un talento que había que trabajar. Pero es verdad que la influencia, ya sea de la familia o de la escuela o de los amigos, tú me contaste fuera de cámara que en Así casa había una gran biblioteca de tu abuela y de tu padre, que fue tu mundo, es. Sí. de donde empezó todo ese amor a la lectura, ¿verdad? Así es, bueno, mi abuela tenía una gran biblioteca y yo cuando iba, pues me deleitaba ahí con todos los libros que tenía, versiones originales de los hermanos Grimm, versiones originales de La Caperucita, de La Bella Durmiente, que eran un poco de repente oscuras, siniestras, no sé, pero me gustaba. Mi tío también tenía una gran biblioteca, no solamente de libros y cuentos, sino de cómics. Y él le dice a mi padre, no, oye, cómprale libros a tu hija, a tus hijas. Y mi papá, pues alentado por eso, es que comienza a comprar libros. En esa época había el Tesoro de la Juventud, me acuerdo, enciclopedias diferentes, ¿no? Y después apareces con Mafalda, seguro, ¿de? Sí, luego ya comienzo a leer Mafalda porque unas vecinitas tenían y yo iba a su casa y me fascinaba. Lo leía mucho al punto de que ellas se enojaban, ¿no? Me decían, has venido a jugar, no a leer. Entonces yo a veces por ratos que jugábamos a las escondidas aprovechaba para cogerme uno y esconderme a leer, ¿no? Y no me encontraban, hasta que ya me encontraban leyendo y se molestaban. Pero me fascinaba mucho Mafalda. Luego ya tuve las mías propias y creo de que también, ¿no? Me gustaba mucho, me divertía muchísimo. Según los expertos en las artes, lo primero que se tiene que hacer para ser creativo es ser honesto con uno mismo y se redunda en la creación, ¿verdad? Así Pero como dice el refrán, a Dios rogando con el palo dando, ¿no? La técnica influye bastante en la edición de cuentos. por supuesto, porque primero uno escribe lo que le sale y puede estar muy mal escrito. Puede ser una buena idea, ojo, no hay que confundir una buena idea, pero puede estar mal escrito porque todavía no has pulido la técnica. Entonces yo creo que yo escribí muchas cosas que de repente no eran tan buenas, pero sí eran muy entretenidas, muy creativas. Y es cuando ya me formo en talleres con diferentes escritores, maestros, que te brindan generosamente su sabiduría, cuando me formo en la maestría de escritura creativa de San Marcos y también he hecho mi diplomado en literatura infantil. Todo eso es como pulir, no sé,
algo que está en bruto y que comienza a brillar, ¿no? Entonces, ¿existe unos estilos literarios para crear? Sí, por supuesto. Aparte de los géneros de poesía infantil, el cuento infantil, la novela juvenil, ¿existe la novela infantil? Por supuesto, sí. Yo creo que sí. Lo importante es encontrar tu voz literaria, tu poética, en dónde es que tú te sientes mejor escribiendo. Al inicio vas a claramente, Que transitar por este, todo lado. sí, pues copiar un poco quizás de lo que estás leyendo, creer que así es la literatura y luego irás encontrando tu propio estilo. ¿Y crees que haber leído mucho perjudica la creatividad? Porque a veces cuando tú escribes y dices, no, esto se parece a fulano, este tiene un estilo a sutano, ay, este es mengano y no me sirve y ¡fua! Rompes el cuento, ¿te ha pasado eso? Por supuesto que muchas veces uno arruga y dice, no, esto no. Pero no creo, al contrario, yo creo que la creatividad está en haber leído mucho. A mí me ha pasado, porque soy muy creativa, me considero así, tener muchas ideas y también incluso captar las cosas más rápido por haber leído referencias, guiños, ¿no? Intertextualidad que te ayudan en el día a día, ¿no? ¿Y, Eso yo y, creo que más bien y ayuda a la cuál es creatividad. en ti, en tus dos cuentos que ya tienes finamente editados, cuáles fueron los motivos? ¿Tienes un tema preferido? Sí, por supuesto. ¿No? ¿Qué mundo abarcas? El costeño negro, el costeño histórico, el serrano, el amazónico? En dónde se ubica tu creación literaria? Bueno, mi madre es ayacuchana. Ella creo que es la que despierta un poco mi gusto por las historias, no por lo que me contaba. Pero definitivamente, bueno, mi poética va un poco sobre las leyendas amazónicas o leyendas andinas que trato de insertar en mis historias, ¿no? Dentro de una aventura, ¿no? Mi primer libro, Hermonos, va de... ¿Puedes Sí, enseñarlo? claro. Va de una historia que es inspirada en la guerra del mono y el tigre. Creo que ahí hay una inspiración de ello. Y cuenta la historia de tres monitos que se enfrentan al jaguar, ¿no? Pero ellos se enfrentan no sin armas, ¿no? Porque su padre les cuenta leyendas, les da consejos de sabiduría ancestral para que ellos puedan enfrentar los peligros de la selva. Y trato de insertar también ahí algunos guiños a leyendas, como son la del mono y el tigre, y como es la del Paucar, ¿no? Acá, por ejemplo, Paucara. claro, acá, por ejemplo, tenemos la leyenda del mono y el tigre, un poco que el papá les está contando, no se fíen del jaguar, del tigre, porque le puede pasar como a mi compadre Machín, ¿no? Y Claro. les cuento un poco, y también del paucar, que se dice que es un ave pues que es muy chismosa, que escucha todo, ¿no? Ajá. Aquí, por ejemplo, Sí. con papá mono les está contando a sus hijos, pues no les está dando consejos y se ve un paucar escuchando el chisme, ¿cómo se Y de dice? cómo así te nace esta creación, tu primera creación con elementos amazónicos? Bueno, yo creo que porque como yo he sido, bueno, soy narradora oral escénica, cuentacuentos, empecé a narrar mitos, leyendas de la selva, del Ande, y particularmente los de la selva me atraían por los animales, los paisajes, el misterio, ¿no? De las leyendas de miedo. Y sobre todo creo que los animales, ¿no? Tantas leyendas de animales que hay, tantas creencias, que me fascinó bastante. Y sentí que había una deuda porque yo de niña no leí esto. Recién pude acceder a ello de grande, por decirlo de alguna manera. Y dije, ¿por qué de niña nadie me dio leer estas leyendas, no? Sentí como que faltaba. ¿Será que hubo muy poca edición? Sí, La producción de literatura amazónica es casi nueva. exacto. El gurú de la literatura para niños amazónicos fue el maestro Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Sí, Habrás leído El Bagrecito, me sí, imagino, ¿no? me encanta el Entonces, bailecito. él fue el que promovió la literatura amazónica en el Perú. Pero hubo un vacío, después vino una generación de escritores, ¿no? En fin, volviendo al tema lúdico y didáctico del cuento infantil, ¿por qué enseñar en la escuela, el colegio o la universidad eh, los cuentos infantiles como didáctica para el aprendizaje?
Bueno, yo no lo considero tanto como didáctica para el aprendizaje. Lo que yo considero es que hay que buscar como maestros elegir, seleccionar cuentos que sean del interés de los chicos y como peruanos tratar de hacerles llegar lo que es nuestro también, ¿no? Estas leyendas, estos mitos son muy interesantes. Y, por ejemplo, en mi cuento Antarqui y el chasqui volador, dentro de una aventura de un chasqui que quiere pues volar como el cóndor, ¿no? Esto es una leyenda, ¿no? Yo inserto una historia de cómo él va creciendo y cómo va siendo ayudado por los seres de la naturaleza o por los dioses, pero también voy insertando leyendas y adaptándolas a la literatura infantil. Es decir, que ellos cuando lean esto van a encontrar algunas leyendas que van a ir descubriendo y que quizás nunca habían escuchado. Pero para eso hay que pensar en el lector, o sea, cuál va a ser el lector que va a tener esto en sus manos y cómo le gustaría leerlo. Entonces yo lo he adentrado en una aventura que pueda ser de interés de los chicos. No es mi intención con esto educarlos, mi intención es básicamente que ellos vivan esta aventura y que de paso conozcan leyendas andinas que pueda estar en sus saberes previos para que el día que llegue a ellos digan, ay, yo esto lo he leído en alguna parte, ¿no? Y que les sirva, ¿no? Pero más a un nivel de placer por leer más que a enseñar, ¿no? Estoy muy... No como tortura que nos hacían Sí, antes, ¿no? de plano, Castigo, a leer a la a leer, biblioteca, sí, no, como al si fuera contrario, castigo. exacto, sino que lo lean, lo disfruten y que busquen más, ¿no? Y que indaguen con sus padres, con sus abuelos. Mira, es cierto que hay esto. ¿Cómo enseñar a leer Pregúntenle. en la casa? Yo creo que la mejor manera es leyendo, ¿no? Leyéndoles, empezando a leerles en las Y noches, teniendo los libros, chicos, ¿verdad? teniendo libros, porque si no, ¿de dónde van a leer? Y teniendo una variedad de libros para que ellos puedan elegir lo que les gusta. Creo que no hay que negar. En la mayoría de las escuelas, Karina, por lo Ajá. menos en donde yo he trabajado, los directores echan llave a la biblioteca para que no se pierdan los libros. Pues eso es un absurdo, o sea, tienen que estar los libros ahí a disposición, tanto en casa como en la escuela, y uno poder elegir. Tiene que haber una parte para que los chicos elijan lo de su interés. No debe de prohibirse de repente, no, pues no, ese cómic cómo vas a leer, no, eso no sirve para nada, no, porque de alguna manera los está acercando al hábito lector, ¿no? Para ir terminando, Sí, dime. 3 tips para que el que quiere empezar a escribir. Definitivamente leer mucho sobre Lo lo que que te quieres, lo interesa, que te ¿no? interesa. Si quieres ser escritora infantil o escribir sobre infantil, pues primero tienes que leer mucha literatura infantil o lo que sea de tu interés. Dos, enseñarlo, contarlo, no tener vergüenza a mostrar el trabajo. Y creo que tercero, formarte. No solamente es importante formar lectores, sino también formarte como escritor y para eso tienes que estudiar, tienes que prepararte. A veces muchas personas piensan que es fácil escribir un cuento infantil y dicen, bueno, pues le pongo un valor y ya, y eso es ofensivo para los que escribimos literatura infantil y para los niños que no son tontos. Por eso te hablaba de la honestidad, Así es. ¿no? Y los filtros. El niño es el peor crítico Crítico, de un sí. libro que supuestamente es para niños. No lo gusta y lo bota. Exacto. O te dice no sirve y tú te quedas como escritor parado. Así es. Estamos en la Feria de Buenos Aires. ¿Qué logros has conseguido? Vienes de tan lejos no solamente para presentar tus libros. Sí, bueno, yo estoy encantada, me he podido reunir con varias editoras de literatura infantil, no solo con la intención de poder tener una posibilidad de publicar mis inéditos, sino también de aprender, ¿no? Mientras estoy acá, estoy asistiendo a charlas muy importantes que te abren la mente, ¿no? Y también voy a asistir a un par de clases, ¿no? Para ya en la universidad, ¿no? Aquí la universidad es gratuita, es algo maravilloso y el acceso es abierto a todos, no importa que seas extranjero. Entonces yo voy a ir a un par de clases también ahí para poder seguir formándome. Me encanta aprender y acá pues hay mucho por ¿Cuál de los aprender. libros ganó el Premio Internacional de Cuento? Bueno, el libro que ganó el premio internacional del Fondo de Cultura de ¿Aún no está México editado? aún no está impreso, editado Impreso. y listo.
ya está por salir. Está por salir, dicen que va a salir para la FIL Lima en julio, esperemos Caray, que qué llegue bueno. ahí, es del Fondo de Cultura Económica, y en México sería para la Feria de Guadalajara, ¿no? Qué bueno. Y bueno, acá en Argentina espero que esté para la FED, pero bueno, si Dios quiere así será, pero listo y ya está. En julio se desarrolla acá también una feria internacional de literatura infantil. Ojalá nos volvamos a ver acá ya con los libros Sí, impresos. yo probablemente vaya a la FED, que es la Feria de Editores Independientes, ¿no? ¿Dónde acá? ¿O en Sí, Lima? acá en agosto. ¿Así? Probablemente regrese para esa feria que es muy importante y que congrega a editoriales independientes y le dan pues esta vitrina y definitivamente también los precios son mucho más económicos porque es como comprar directo al productor. por Qué decirlo de bueno, alguna qué manera. bueno. Entonces nos vemos en agosto, Sí. en julio, agosto, y tú vas a estar por Guadalajara En y noviembre, sí. un gusto conocerte, Karina. Igual, Germán, un gusto. Saludos.